Bienvenidos y bienvenidas. Soy María Paulina Romo y este es el cuarto episodio de nuestro podcast Entrega Impacto. Hoy tengo una invitada súper especial que además compartimos algunos espacios de propósito. Mariuxi Villacrés, que es gerente de sostenibilidad en Novacero. Y muchos se preguntarán, digamos, de la industria del acero, cómo empata la sostenibilidad en la estrategia. Y eso es algo que en las industrias tradicionales siempre es difícil encajar, ¿no? Es como que uno comienza con responsabilidad social o corporativa y está ahí como por encima de la estrategia, pero es difícil llegar a la médula, al core del negocio. Así que, querida Mariuxi, bienvenida. Me encanta tenerte en este espacio y que nos hayas regalado un poco de tu tiempo, que sé que es corto en Quito. Así que te escuchamos. Bueno, primero, Pauli, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy contentísima de estar aquí. Esto estaba muy hablado, sí. Teníamos que concretarlo. Luego les contamos cuántas veces tratamos de hacerla. Intentamos varias veces, así que feliz de poder estar aquí y bueno, y de por fin conversar. Creo que, como decíamos antes de fuera de micrófonos, hacen falta estos espacios para poder hablar o contar todo lo que está atrás de lo que a veces se ve de lejos en las empresas y que parece que estuviera todo perfecto claro. Y que uno solo ve el resultado al final y conocer lo que está atrás, las personas que están atrás y los procesos que llevan a desarrollar ciertos proyectos y ciertos lineamientos de las empresas. Sí, y también como esas conversaciones incómodas, ¿no? Porque yo siento que algo que siempre decimos con Dani y Caro de Impacto es que también buscábamos este espacio en donde a veces son las conversaciones informales de empresarios que tenemos esa preocupación genuina y que no somos perfectos, pero que hay empresas que pueden contar una historia con una trayectoria importante y que también han roto esos tabús. Y para nosotros, particularmente para mí, haber visto que tú eres un referente de sostenibilidad y que además has construido esa marca personal en primera instancia de sostenibilidad y ha roto eso en una industria tradicional, ¿no? Yo siempre hablo de logística porque también uno piensa ahí dónde está la sostenibilidad y creo que pasa lo mismo con el acero, o sea, porque uno diría, bueno, ¿cómo encajo ahí? Y quiero que me cuentes un poco cómo ha sido ese proceso de incomodarte primero, seguramente en el grupo, para tocar este tema sensible y llegar a liderarlo al interno y ser visible con eso que he construido y que ha transformado Novacero también. Bueno, como bien dices, ha sido un proceso. Hoy estaba justo con el cierre del año que uno hace así procesos de evaluación. Claro. Estaba sacando cuentas y a la larga ya son, desde mi entrada a Novacero, que ha tenido distintos episodios en este camino, en todo el proceso de ya conformar la sostenibilidad como un pilar estratégico de la empresa, ha sido un camino de ya más de 10 años, lo cual me parece imposible de creer, porque parece que fue ayer. Pero también, siendo muy honesta, también mirando hacia atrás puedo ver el camino. O sea, que ha sido un paso a la vez, que han habido pasos más incómodos que otros, pero que lo que hoy ya se ve como... Alguien me preguntaba el otro día, ¿pero cómo hicieron el modelo? ¿Y cómo definieron el propósito? ¿Y cómo llegaron a tal cosa? No fue de un día para otro que un grupo se reunió y dibujó y armó, sino que ha sido un proceso de madurar algo que es como una cocina lenta, que se ha venido cocinando poco a poco y que le hemos ido dando cada año en un proceso evolutivo natural, le hemos ido dando más forma. Pero que al principio empezó como muchos preguntándose ¿cómo es esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tenemos nosotros para...? Y en muchos casos en las industrias pasa no estamos listos todavía, entonces mejor esperemos. Y creo que mi aprendizaje en estos años ha sido, y creo que es lo que siempre incluso promuevo a nivel de personas o empresas, es empieza por donde estás, empieza por lo que tienes, pero empieza.
Y de ahí, y lo decimos en el mundo de las empresas B, al final es un camino y poco a poco le vas agregando más a eso. Sí, y yo diría que también medirse, ¿no? Porque a veces esta parte de responsabilidad social y esta parte de comenzar ese camino, a veces piensa que se queda ahí. Digamos, yo no digo que esa intención sea mala ni poca, pero claro, pensamos que está bien con hacer bien o con generar un impacto en una comunidad a nivel social, pero no entendemos qué impacto estamos haciendo ambiental. Y a veces esas son como malentendidos, digo malentendidos greenwashing porque seguramente las empresas auténticamente están tratando de hacer las cosas bien o están tratando de hacer las cosas mejor, pero no tienen esa guía como de medirse. A veces asusta muchísimo, ¿no? Esto de ¿cómo es que se calcula la huella? O sea, de dónde partes, dónde estoy generando el mayor impacto negativo y cómo comienzo a cuestionarme, ¿no? Porque lo hablábamos tras de cámaras, que en las empresas multinacionales esto viene muy de sombreros, ¿no? Viene como decantado desde Alemania, desde Estados Unidos, desde donde sea la matriz, y casi aquí es un membrete donde tienes un checklist de tener que hacer, ¿no? Y creo que la diferencia de estar en una empresa familiar y de un grupo empresarial importante en el país es cómo logras ser ese ejemplo para las generaciones y para las empresas familiares que vienen atrás, no solo atrás en términos de tiempo, sino que todavía no están pensando en ese propósito. Y ahí quisiera que me cuentes esa trayectoria de a veces esas conversaciones difíciles, pero cómo lograron poner a la sostenibilidad en la estrategia, porque creo que parte de encontrar el propósito es comenzar a visualizar esos caminos que siempre lo hablamos en Sistema B, que es el económico, el social y el ambiental dentro de la estrategia. Sí, bueno, creo que como lo decías, el tema de medirse es lo primero. O sea, cuando decimos empecemos por donde estamos, tiene que ver con entender a profundidad en dónde estás. Es como hacerte el examen de sangre, digamos. Sí. Entonces no es hacer cualquier cosa, sino es hacer un autodiagnóstico lo más profundo posible. La metodología que conocemos hoy, que para las dos es muy cercana, es la metodología de las empresas B, de la evaluación B. Sin embargo, pueden haber otros caminos y lo importante es hacerlo con los estándares más altos. Porque creo que la diferencia está en qué tan en serio te lo quieres tomar y ahí decides qué tan profundo vas a ir. Porque puedes hacerlo para cumplir, porque si hubiera alguna exigencia legal o incluso puede pasar en una empresa multinacional que tengo que cumplirle al de afuera que me pide. Totalmente de acuerdo. Y cumplo el check sin necesariamente buscar algo más profundo, un impacto real. O puedo querer quedar bien en la foto y con que arme un lugar bonito para poder tomar una buena foto es suficiente y me sirve para hacer comunicación. Cuando lo que creo que el camino más importante es poder tomártelo en serio, medir y a partir de ahí ir dando los pasos en torno a las mejores prácticas posibles con los estándares más altos. Y así como queremos ser súper competitivos en el negocio y ganar mucho mercado y dar lo mejor a nuestros clientes, tenemos que tomarnos en serio el impacto que podemos crear. ¿Para qué? Esa respuesta es súper difícil, no tengo una respuesta porque para mí es tan coherente con lo que yo soy y lo que yo creo, que es que no se me ocurre otra forma porque es la forma de hacerlo correcto, es la forma que en mi ideal deberían ser las empresas, porque ¿por qué no hacerlo? O sea, desde ese potencial. Eso no implica que el camino no es cómodo. Con unas amigas hacemos la broma que ser ambiental, ir por la vida ambientalista no es tan cómodo desde las cosas prácticas como andar cargando el termo y no sé, cualquier otra cosa trivial, sí. Hasta momentos difíciles en un equipo de trabajo, en una industria que tiene que tomar decisiones complejas y hay que decir, recuerden que hay este componente ambiental, recuerden que aquí hay un grupo de personas X que tenemos que tener cuidados, que es vulnerable, que no podemos.
Y capaz no es lo más fácil, capaz no es lo más cómodo, pero es lo correcto. Y capaz no es lo más rentable también. Y capaz no es lo más rentable en corto plazo. Yo estoy segura que el camino correcto, el de los valores, el del cuidar el bien común, el de generar bienestar, el del cuidar el planeta, a la larga es el más rentable, sino que a veces no sabemos medir ese ROI con esa visión y nos vamos en lo cómodo. Pero sí ha sido un proceso de poder ligar. En nuestro caso, como Novacero, yo doy gracias a la vida, gracias a Dios, de que por la naturaleza del negocio hay cosas que son más naturales, más tangibles de conectarlo con el core, con la razón de ser de la empresa. Porque en realidad, mientras una empresa mantenga sostenibilidad por un lado y negocio por otro, eso nunca va a ser real. Totalmente. A mí siempre creeré que eso es de juguete y por ende no es sostenible porque en cualquier momento lo desarmas. Es cuestionable. Sí, y en la primera crisis probablemente te olvidas porque no va a ser lo prioritario. No va a ser lo prioritario. No está en la estrategia. Cuando logras ponerlo en la estrategia, y en nuestro caso fue descubrir, o mejor dicho, ya sabíamos, dimensionar el impacto que lo que habíamos venido haciendo durante años con grupos de interés que para nosotros eran importantes, como los colaboradores y sus familias, que para nosotros cuidarlos es algo súper natural, un empleo digno, una serie de cosas que cuidamos y otras cosas que hacemos con comunidades vecinas, pero más que nada lo que tiene que ver con toda nuestra cadena de valor, con los negocios inclusivos, el reciclaje, la chatarra metálica, que es nuestra materia prima principal. Y hacer las cosas bien es una forma de garantizar la permanencia del negocio a futuro, porque necesitas esos aliados para seguir creciendo. Y obviamente más aún todo lo que tiene que ver con clientes y crecer juntos. Con toda nuestra cadena de distribución y maestros, etcétera, fue natural ponerlo en el centro porque cuando pudimos demostrar o ir viendo, ir conociendo cómo eso estaba totalmente ligado a lo que era sostenibilidad. Aquí teníamos data comenzamos a ver la data, comenzamos a ver los indicadores, comenzamos a ver que cumplíamos ciertos estándares, pero también comenzamos a ver que teníamos brechas en otras cosas que, no sabíamos, no hemos medido, no lo hemos hecho. El poner sostenibilidad en la estrategia fue natural. Y no fue, te diría que los primeros 4 años fue anhelo. No, fue ir construyendo en el camino, fue ir, a ver, aquí falta. Y probablemente casa adentro no teníamos convicción. Y ciertas áreas no como que eso que parece no sostenibilidad no tiene que ver con lo que yo hago en el día a día. Uh-huh. Pero ir mostrando que sí tenía que ver para todas las áreas y que además estaba en el core del negocio y que hoy se ha vuelto un fundamental para poner a la empresa en el lugar en el que está, uh-huh, sin descuidar esos estándares y ese... Hoy sí te puedo decir que tenemos un equipo súper alineado y hoy la sostenibilidad, el propósito, todo está ahí en el centro, pero ha sido una construcción, no ha sido un tema inmediato. Porque me he tenido casos de empresas que me preguntan, o amigos, colegas que me preguntan, y casi es como llegar, construir el modelo y ponerlo. Eso es un proceso que se tiene que ir... Se va madurando en la empresa en la medida que se va madurando en la cabeza y en el corazón, incluso en el bolsillo. Por supuesto. De los distintos stakeholders que participan, que son tus promotores o los que se abanderan o son los primeros detractores. Y yo creo que hay algo fundamental que hablamos tras bastidores y es si el liderazgo no está convencido de que la sostenibilidad es parte del negocio y debe estar en la estrategia, uh-huh, no está por una decisión tuya o por una decisión de algún accionista, sino debe estar en la estrategia porque es uh-huh, un buen negocio. Entonces ahí es cuando comienza a moverse todo el péndulo, ¿no? Uh-huh, hacia el otro lado. Y tú decías algo súper importante de las multinacionales, porque puede ser algo que también las multinacionales hacen por esa presión, ¿no es cierto?, de
de que están reportando, porque hay exigencias. Hay exigencias del mercado fuera, de la bolsa y demás, que exigen que te reportes. Y ahí va una pregunta importantísima, porque yo creo que estamos viviendo, no sé, una catarsis del mundo así súper fuerte, por suerte en este hemisferio y por suerte en este lado de Sudamérica, de América, la sostenibilidad todavía está empujando ese motor de cambio en la cultura, como tú bien hablabas. Pero el mundo está loco en muchas aristas, como Sí. cómo se replantea que al revés de cuidar el ambiente ya deja de ser un buen negocio, y cómo esa parte política es trastocada y fácilmente, yo diría, borrada de la estrategia de algunas multinacionales, ¿no? Porque eso también pasa. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué sientes que el mundo necesita más? Porque creo que es importantísimo elevar esta vara de ese conocimiento para nosotros, de poner al empresariado ecuatoriano también en ese replanteamiento del aporte que tiene. Se necesita mayor valentía, se necesita como estos ejemplos de convicción que te lleven a un punto más visible, o cuestionarse, o llegar a no solo medirse, sino también mirar cómo esa rentabilidad que tú hablabas de largo plazo sí es más rentable, o sí se genera el goodwill de la valoración de las compañías, si comienzas a pensar en sostenibilidad. ¿Qué sientes que de pronto puede ser esa fórmula para el mundo que necesitamos para hacer esa transformación, ese cambio de switch que a veces no es fácil, ¿no? Porque está a veces por encima y como que nos cuesta indagar, cuestionarnos, medirnos, y como tú decías, este camino que no es largo, estás hablando de 10 años de cultura y de un grupo empresarial grande. Entonces, ¿qué sientes que el mundo necesita más? Y esa pregunta. Pero no tengo la respuesta así, te diría que podría filosofar un poco, o sea, dar ideas, pero creo que tiene que ser un sano equilibrio entre esa valentía de la que hablas. Hay algo de seguir creyéndonos el cuento, seguir creyendo que esto tiene... que esto tiene sentido, que esto tiene un propósito, que hay algo más allá. Pero también requiere las habilidades de estrategas, porque a la hora de la hora, cuando yo hablo de largo plazo, obviamente lo creo, pero al fin y al cabo vivimos con el flujo de caja del día. Totalmente. Y si no tenemos la habilidad de, a través del mercado en el que estamos, o en el negocio, sí, en el negocio en el que estamos, si no tenemos la habilidad de sobrevivir, no es largo plazo que aguante. Totalmente. O sea, a la hora de la hora hay que pagar las facturas, hay que pagar las cuentas, hay que poder competir con el que llega. Nosotros tenemos el permanente desafío de poder competir pensando en otras fronteras, en que al final la competencia no somos los 4 que estamos aquí o los que estemos a nivel de país. Claro, no es solo eso. No es solo eso. A veces creemos que vivimos en una islita. Hay un mercado global que marca... no sé, una llamada telefónica entre Trump claro, sí. y nos cambia el mercado, los precios, o sea, hay todo un juego de dinámicas globales de precios o de abastecimientos o de cadenas logísticas o lo que fuera, que como te digo, tiene que haber un equilibrio entre la sostenibilidad, el propósito, los estándares, la medición, pero tener la habilidad de navegar y poder sobrevivir en los océanos rojos, salirte del océano rojo, buscar los océanos azules, replantear los productos o servicios que estás haciendo. Eficiencia. A la hora de la hora creo que tenemos que ser muy eficientes en eso, tenemos que aprenderle a veces mucho a las empresas internacionales porque tenemos que cuidar el detalle, tenemos como el costo de la línea chiquita. La línea chiquita, y como personas a nivel individual, los colaboradores, el equipo, tenemos que también
dar la milla extra, porque a la hora de la hora tenemos que tener la mejor gente para poder tener el mejor valor que le podamos entregar al mercado. Y si lo vemos a dimensión de país, las empresas ecuatorianas tienen que dar ese salto, porque sí creo que como empresas ecuatorianas podemos ser referentes en sostenibilidad. Creo que en Latinoamérica tiene la oportunidad de ser referente de sostenibilidad de convicción y profundo. Tenemos además un baluarte con la naturaleza, que es nuestra primer bandera de lucha. Ajá. Pero además somos sociedades donde la pobreza es tan grande que las plazas de trabajo que nosotros generamos, y son plazas que generan trabajo digno y oportunidad de crecimiento real, podemos ser motor de cambio para reducir la brecha. Totalmente. Pero esos trabajos y ese cuidado de la naturaleza no lo vamos a poder mantener si no logramos sobrevivir en el futuro en un mercado que está compitiendo de manera agresiva a nivel global. Entonces hay que jugar con estas dos variables o estas tres variables para que realmente esas estrategias sean sostenibles, porque si no, estos discursos que quieren tirar por la borda todo lo que se ha trabajado en sostenibilidad a nivel global van a ganar espacio. Sin duda, sin duda. Y algo que decías tú muchísimo de mantener el balance, ¿no? Yo creo que nosotros, yo he tenido el privilegio de compartir contigo otros espacios como es Sistema B, y algo que pasa mucho, por ejemplo, en las empresas B Corp de Europa, es que tú vas a las conferencias de allá y estás hablando mucho del medio ambiente, ¿no? Estás cuidando y estás hablando sobre las mediciones y cómo haces un recálculo de esa protección. Pero lastimosamente en América Latina nosotros tenemos un problema extremadamente más grave, que es primero lograr combatir la desnutrición crónica infantil, lograr combatir el desperdicio, que es completamente inconsciente aquí, y entonces no hay disparidad tan solo por la repartición, sino también por el nivel de falta de conciencia que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Y creo que la pobreza y los problemas sociales, mientras esto siga haciendo más grande la brecha, es mucho más difícil pensar en una inversión ambiental si tienes una coyuntura de tus stakeholders en donde no le llega ni el agua, o no tienen electricidad, o digamos, no tienen acceso a una educación digna. Y creo que ese dilema es más difícil, no lo estoy poniendo con respecto, no estoy tratando de comparar con Europa simplemente por el tema de Europa versus América, pero sí creo que hay una diferencia del foco y de la necesidad que tenemos las empresas de dónde ponemos la balanza, ¿no? ¿Dónde está la balanza ahí? Y ahí quiero que nos compartas un poco cómo llega Sistema B a Ecuador, porque creo que mucha gente cuando estamos hablando, que parece un networking todavía pequeño, es una red que comenzó con mucho emprendimiento y pocas empresas grandes, referentes como Novacero, ¿no? O Produbanco, pero en el contexto creo que algo que valiosísimo que trajimos las empresas B certificadas de Ecuador es ese cambio de chip, de modelo de negocio que lo estructuras desde la conciencia, que es no buscamos ser las mejores empresas, sino buscamos ser mejores para el mundo. Sí. Pero tú en gran parte eres parte de ese equipo que trajo, que lidera ese package stage de empresas B, y quiero que compartas un poco esa historia, cómo llega, cómo se afianza. Creo que ahora está cada vez más afianzado por esa necesidad de las empresas de medirse, de hacer algo transparente, ¿no? ¿Cómo llega las empresas B? También fue un proceso de incubación, sí, de mi lado de la historia. Creo que hay varios, y mi memoria puede ser frágil en los detalles de las varias perspectivas, pero yo conozco el mundo de las B Corps. Estaba estudiando un programa, una maestría en San Francisco, y me presentan el mundo de las B Corps, y yo
aluciné. Alucina, claro. Dije, esto es lo que he estado pensando. Siempre hago la broma que era como que era el patito feo y de repente encontré mi manada. Si esa es mi tribu, debo saber. Entonces, cuando supe que eso existía, me puse a investigar y de repente descubrí o conecté que existía algo llamado Sistema B y que estaba, yo estaba haciendo mi maestría en 2012. Y entonces Sistema B acababa de nacer o estaba naciendo. Y bueno, la cosa es que conecto con Juan Pablo Larenas, que en ese momento era el director ejecutivo de Sistema B, estaba radicado en Chile. Sistema B ya existía en Chile, Argentina, Brasil, otros países. Y comienzo a buscar formas de conectar. Luego tuve la oportunidad de viajar por un tema familiar. Tuve que viajar a Chile a visitar a mi hermana y me le fui a sentar a la oficina primero de Gonzalo Muñoz, que también es parte del directorio de los fundadores, y luego Juan Pablo Larenas. Y bueno, y ellos me contaron, ese era mi camino. Entiendo que en paralelo había un camino parecido que estaba siguiendo Sandy y Michelle. Michelle, por su parte, estaba buscando. Habían otras personas de Quito que habían estado conectando y luego surgió la idea de que alguien iba a venir a Ecuador a hacer una reunión con estas personas que estaban interesadas. Para hacerte el cuento corto, creo que en el 2015 se armó el primer grupo promotor que quería traer Sistema B a Ecuador. Fue una colaboración muy bonita en ese tiempo entre Impacto y Coinnovar, que armamos un pool para armar esta figura ejecutiva porque Sistema B no existía legalmente en Ecuador. Y funcionamos así de manera híbrida, te diría un par de años, con otros actores de universidades, de empresarios, emprendedores que querían traer Sistema B a Ecuador. Hasta que ya creo que 2017, 2018, con Yolanda Catcabase, ¿cómo no la estoy mencionando? Que desde el principio, porque Yolanda era parte de Sistema B Internacional, entonces más bien nos apoyó. Bueno, eso fue tomando una fuerza, vinieron las primeras empresas B certificadas en Ecuador, entre esas Impacto, Coinnovar también. Claro, Impacto es la primera de Ecuador. Pero teníamos que darle a eso una forma jurídica, estructura. Ya, digamos que el entusiasmo del grupo promotor tenía su fecha de caducidad. Y se logró con Sistema B Internacional ya darle forma y aparece, se funda Sistema B ya legalmente, con José Ignacio Morejón como director ejecutivo, fundador, digamos, desde el inicio. Creo que es 2017, 2018. Ahí me van a retar desde el punto de vista legal porque no me acuerdo bien la fecha que la fecha que se constituyó legalmente, pero ya existe la figura y de ahí acá ha sido un camino maravilloso de ya formalizar y darle una fuerza al movimiento que hoy tiene más de 35 empresas B certificadas, empresas grandes como Grupo Entregas, como Produbanco, como, bueno, Pacari, que siempre, bueno, Pacari fue uno de los primeros también. Después Impacto estuvo en la primera tanda, te diría, cuando todavía lo manejábamos nosotros. Pero en todo caso ha sido un camino hermoso y yo he tenido la suerte de estar en el directorio desde ese momento que ya se formalizó junto a otros actores del ecosistema, como Corín, como Saskia, Sandy, presidente del directorio, maravillosa. Bueno, la misma Yolanda estaba en el directorio. Y un equipo de Sistema B Ecuador que ha hecho malabares y maravillas para hacer crecer el movimiento, para cuidar la comunidad y para generar los ingresos para que sea sostenible económicamente también, porque ha sido a pulmón local. Totalmente. Entonces, hoy feliz de que hayan tantas empresas grandes, pequeñas, de todo giro de negocio. Bueno, el Ordeño es otra de esas. De muchos giros de negocio, el mismo Novarrete está certificado como una empresa de reciclaje y con su negocio inclusivo, que ha ido no solamente haciendo conocido el movimiento en Ecuador, pero también legitimizando que las empresas triple impacto existen, pueden ser, le hacen bien al mundo, porque son buenas para el mundo, y son buenos negocios, porque hemos visto muchas de ellas crecer y ser referentes de mercado no solo local, sino internacional. Por supuesto, sí. Y yo creo que aquí el que, y no lo digo porque estamos en la entrevista contigo, pero creo que también el poder tener un grupo empresarial
grande, que viene de muchos años, que a veces estos se sienten como esos grupos que es más difícil de tomar las decisiones y transformar. Creo que para los que venimos luego, también es un ejemplo de toma de decisión, de gobernanza. Y yo ahí te quiero preguntar, como así de las últimas preguntas que tenemos en el tapete, ¿qué logro sientes del que te sientes más orgullosa en ese camino de sostenibilidad de Novacero? ¿Qué sientes que transformó o qué etapa hizo un antes y un después, ¿no? Porque hoy hay muchísimas cosas de referente que hacen que no solamente ha sido como un ejemplo, sino también has ido cambiando la industria, porque precisamente estas iniciativas que hacen que generen un impacto ambiental distinto, ¿no es cierto? Creo que también ha revolucionado en esa parte el negocio como tal, porque está dentro del core la sostenibilidad. Entonces, ¿qué sientes como ese logro que te enorgullece y que ha sido un antes y un después de Novacero? Para mí, y puede ser irrelevante para muchos, pero para mí era como un sueño. Yo durante mucho tiempo, como el proceso de Novacero fue germinando poco a poco, haciendo analogía, fue la semillita que fue creciendo. Para mí un logro importantísimo fue lograr que Novacero se reconozca y se muestre al mundo como una empresa con propósito. O sea, nosotros habíamos trabajado mucho en todo lo que era la estrategia de sostenibilidad y teníamos las memorias de sostenibilidad, pero no habíamos dado el paso de construir, porque hicimos una construcción de propósito colaborativa no con todos los 1.300 que somos, pero sí con un grupo representativo de todas las áreas. Y haber construido este propósito que es acompañamos la construcción de tus sueños para un mundo mejor, que yo me identifico muchísimo con ese propósito de manera personal, pero fue una construcción colectiva. O sea, estaba gente de todas las áreas, todo el equipo gerencial, personas de todos los niveles jerárquicos. Entonces, cuando tú conectas de manera personal con algo que es construido colectivamente, es poderosísimo. Es poderosísimo. Entonces, para mí, ese logro de reconocernos como empresa con propósito, para mí es un antes y un después, pero más me llena de alegría porque lo veo aterrizado en el día a día de los compañeros de trabajo. En la cultura. En la cultura de la empresa, de escuchar, especialmente que al principio era el área donde nos... Más rechazo, más resistencia. En la planta fue más fácil porque ahí el tema ambiental estaba en el centro, entonces era como... pero, por ejemplo, a veces hay grupos en los que te cuesta... ¿Cómo les digo? ¿Cómo le enlazas eso a lo que hacen en el día a día? Una de las cosas que más me da orgullo hoy es ver a operarios en las plantas hablar del propósito y hablar de la sostenibilidad como algo cercano, que lo hacen. Nosotros tenemos una actividad todos los años que se llama las células de innovación, y ellos presentan proyectos de mejora y de innovación, y son todos los equipos, muchos equipos de todas las plantas, y presentan sus proyectos. Y hoy, para justificar los proyectos, hablan mucho del propósito, pero más lo veo en cosas pequeñas, como cuando estamos, por ejemplo, haciendo la convocatoria a las familias emprendedoras o la graduación del programa, y que viene la esposa del colaborador o la hija del colaborador o el esposo, claro, y dice, claro, porque ustedes son una empresa que construye sueños o que acompaña la construcción de mis sueños. Y ahí digo, ahí está el propósito. Totalmente. Ya está. Pero el otro grupo que más me encanta es ver a todo el equipo comercial no solamente sintiéndose orgulloso de que somos una empresa con propósito, sino mostrándolo a sus clientes. Vendiendo esa marca. Vendiendo una marca que dicen, con la que pueden decir con orgullo, nosotros somos mucho más que acero, porque cada vez que usted me compra una varilla o cada vez que me compra un techo, el sueño, el compromiso de las familias de recicladores, pero siendo ellos los que dan el discurso, no soy yo, no es que llevan un folleto, no, está en su ADN. Y eso para mí ha sido clave, y hoy puedo decir
que muchos de nuestros clientes no solamente lo valoran y es un diferenciador de marca, sino que además nos piden ayuda, que quieren incursionar, que quieren hacer cosas, o incluso nos comparten cosas que ya están haciendo. Nosotros tenemos muchos clientes en todas las provincias que tienen muchos ya un vínculo con temas de preservación, o que quieren transmitir eso a sus colaboradores, o que cuidan el bienestar de sus colaboradores. Entonces, ese para mí es algo que yo veo muy directo. Y otra cosa que digamos, son coyunturas del momento que me parece increíble. Hoy el CES, que es el Centro Ecuatoriano de Edificación Sustentable, ha ganado un momentum buenísimo, con un liderazgo bueno, que tiene entre el director, la dirección ejecutiva. Joana hace un trabajo espectacular. Y ha logrado poner en el centro de la industria la conversación de nosotros tenemos que impulsar la construcción sostenible. Incluye productores, constructores, estudios de arquitectura, estudios de ingeniería, y sentir que como gremio ya tenemos una conversación común y podemos arrimar el hombro y construir juntos. Para mí ese es un antes y un después. Yo, cuando empezamos en sostenibilidad, me decían sí por el ministerio, sí por comunidades como las de Sistema B, pero aquí todavía la construcción no les va a hacer mucho clic. Y hoy verlo, no creo que sea algo solo de Novacero o que lo he impulsado yo. Sí creo que somos un actor que ha influido en que eso esté pasando, pero creo que es una coyuntura que ha marcado un antes y un después, y de aquí, con tecnología, con suma de muchos actores, eso va para arriba. Luego te contaré, porque Grupo Entregas vamos a hacer una transformación en Guayaquil, y obviamente ahí te das cuenta, y que lo hablábamos también tras vestidores, que yo no diría que está atrás o adelante Quito que Guayaquil de la sostenibilidad, pero tienes otra manera de entablar la conversación. Sí. Creo que ese es como yo lo traduciría en términos de visión. Y a mí me ha dado mucha alegría ese buen ruido que generas cuando de pronto aquí esa inversión en una transformación de un hub logístico más sostenible, es como que hay una ola importante, que eso es bueno, pero en Guayaquil como que hay varios también, sí, como que ese hito se vuelve un hito donde dice qué bueno que estés haciendo, y además en Guayaquil, y además con certificaciones que tienen que ver con la construcción, ¿no? Pero es como hay un antes y un después, pero también hay que ir rompiendo paradigmas, así como las florcitas de pétalo en pétalo, hasta visualizar qué es lo que tienes ahí. Y ya para casi terminar, ¿cómo te visualizas en el mediano plazo? ¿Qué sientes? ¿Cuáles son esas metas que visualizas que tienes por hacer a nivel personal? Y como yo te decía, para mí tú eres un referente. Si bien estás dentro del accionariado de Novacero y del grupo familiar, creo que tú como marca personal has hecho un camino de visualización de esa marca personal muy enfocada en temas de triple impacto y ambientales, que sustentan un ecosistema. Y eso es como más difícil de bajarse de ese sombrero, porque lo hablábamos así como, ese es un sombrero que es auténtico para ti, que está en tu ADN. ¿Cómo te visualizas como los siguientes pasos? No soltando esto, porque uno nunca suelta lo que está dentro del corazón, pero ¿cómo te visualizas que son las siguientes metas en Novacero de lo que tiene que ver con sostenibilidad? Bueno, te contaba en broma y en serio, pero hay este término en inglés que es ESG, E de Environment, S de Social y la G de Governance. Y definitivamente creo que como país, como empresas ecuatorianas, y obviamente a nosotros también nos toca la parte que nos toca, sí, hay que fortalecer la gobernanza, y ese es el proyecto prioritario que nosotros tenemos ya desde hace algún tiempo, que hemos ido dando pasos importantes, pero ahí también hay una realidad en la medida que la empresa sigue creciendo,
tenemos que ser mucho más disciplinados en ese cuidado de la gobernanza. Porque, como la canción, sí, los años pasan, sí, nos vamos poniendo viejos. Y eso implica que tenemos que preparar hoy las bases para el futuro. Sin duda. Yo hago la broma que estoy entrando en una crisis existencial porque estoy a un año de cumplir 50 y eso hace que a modo personal me replantee muchas cosas y me replantee desde cosas sencillas como qué cosas quiero hacer ahora antes de, y también hay cosas reales en mi casa que ya tengo casi el nido vacío y ciertos procesos, cosas que uno se replantea en la casa de qué tiene que hacer. Pero eso también lo llevo al campo profesional y hay un momento como es una mezcla entre una sensación de un momento como de madurez. Totalmente. De un camino recorrido y de ciertas cicatrices en el cuerpo que a uno le dan la sabiduría y la experiencia de poder decir ciertas cosas. Pero también hay un anhelo de recuperar o de volver porque no es recuperar, porque no es que sea perdido, pero es volver volver a reactivar. Sí, es como una evolución, un renacer de ese espíritu. Reinventarte. Y de ese idealismo del principio. Claro, esa es como la fuerza como de ese momento que yo te dije, conocí las B Corps y no sé qué, y me enamoré, o a los 20 años que yo estaba convencida de que nos íbamos a unir con un grupo de jóvenes y íbamos a cambiar el mundo. Ya, ese volver a recargar las pilas de esa ilusión de lo que sí es posible. A veces la edad, la madurez, el mismo contexto, país que tenemos y lo que pasa hace que nos contagiemos del pesimismo. Y una de las cosas que me he propuesto en la vida es, sin ser ingenua, no perder mi optimismo. Totalmente de acuerdo. Yo me creo el cuento de que realmente puedo hacer la diferencia, me creo el cuento de que hay cosas que sí son posibles. Soy una ferviente convencida del poder de la colaboración. Me he pegado a algunos estrellazos con ese cuento de la colaboración, pero sigo creyendo. Entonces, lo que quiero es ahora, con esa madurez, volver a replantear esas semillas de ese idealismo y de ese creer, uh-huh, pero con la sabiduría que trae el camino recorrido. Y con las canas que tenemos ahora. Con las canas que tenemos. Y eso también lo traigo a la mesa de la empresa, que siento que he logrado, estoy cerrando, no sé si cerrando, pero puedo ver para atrás un capítulo construido. Consolidado. Creo que hay que seguir dando saltos. Eso es lo lindo del emprendimiento. Del emprendimiento y del triple impacto y del legado y del mundo empresarial, porque medio solucionas una cosa y aparecen 5 más. Así es. Como el horizonte se te va moviendo, hay mucho por hacer, pero sin embargo, por los mismos procesos de maduración, podemos cambiar de rol sin perder esa capacidad de generar impacto y mi anhelo es poder entrar en plataformas nuevas que me den una visibilidad distinta, donde yo pueda ampliar ese impacto más allá de lo que muy felizmente he podido construir en Nova Cero, pero creo que lo podemos ampliar más. Hay un grupo empresarial en el cual podemos hacer un efecto mayor, podemos, seguir en espacios de colaboración como el que tenemos, sí, Pauli, en distintos espacios. Creo que tenemos una tarea pendiente en temas de mujeres que crezcan en el campo profesional. Totalmente de acuerdo. Sigue siendo una industria muy masculina. La mía, como la de las dos, la de logística igual. En fin, tarea, como educación tenemos todavía mucha tarea pendiente en el país. En fin, trabajo hay. Sí. Pero sí creo que para poder trascender un poco más o dar el siguiente paso que solito la evolución trae, se pueden replantear los roles. Y ese es un poco el momento en el que estoy. Me ha encantado escucharte. Bueno, yo, digamos, ya te conozco de cerca, entonces sabía que este podcast iba a ser memorable. Pero yo me quedo con algo súper bonito de encontrar este propósito en
en una industria que tradicionalmente es muy ruda, ¿no? Es como muy transaccional y eso creo que es un ejemplo para los emprendedores o para los empresarios que están en busca de ese camino y que a veces no saben cómo atar el propósito con la estrategia o el propósito con el core. Y el momento que tú dices construir los sueños, ayudamos a construir los sueños, estás transformando ese negocio que es transaccional en tocar ese propósito a tu cliente, a tus stakeholders. Y para nosotros el invitarte a este podcast es como compartir esas historias que a veces se ven en la prensa, se ven en la radio, se ven como de alguna manera panfletarias en una foto bonita, como tú decías. Pero que en estas conversaciones buscamos que sean auténticas, buscamos que sean personales. Y creo que los liderazgos como el tuyo hacen esa transformación también. Sin duda, la construcción de la cultura viene a ser un antes y un después, pero siempre tienen que haber estos, yo digo, como una especie de Robin Hoods de la buena onda que vienen trayendo ese propósito. Y creo que tú en Novacero también eres esa pieza clave, ese líder, esa lideresa clave que ha cambiado esa estructura y ha puesto ese chip del cuestionamiento, y creo que eso siempre es necesario. Si la cabeza se transforma, lo demás va decantando por añadidura y la cultura se contagia de eso y le inspiras. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartir este espacio. Nos vemos en el siguiente episodio y espero que les haya gustado esta entrevista tanto como me ha gustado a mí. Muchísimas gracias, Pauli, bueno, y a todo el equipo Impacto que también hace que esto sea posible. Así que muchas gracias por crear este espacio, a todo el equipo que ha estado aquí acompañándonos también. Sí, porque creo que una de las cosas que tú has dicho súper potente es la colaboración y el hecho que yo pueda estar aquí hoy día en las oficinas de Impacto. Mucha gente cuando estaba viendo los posts es casi como decir, ¿dónde? ¿Pero qué es? ¿De Grupo Entregas? ¿Es de Impacto? Bueno, creo que es una de las cosas que hay que comenzar a cambiar claramente si es que buscamos que el propósito sea más grande, ¿no? Es como esa colaboración de las dos partes, en este caso el pensar distinto y el poder llevar esta palabra que cuando hicimos el podcast queríamos poner, ¿no? Entrega, que viene mucho de nuestro core, impacto, que viene de la esencia de Impacto. Y que no esté aquí la Dani y la Caro porque la tenemos en espíritu, porque a veces no siempre se logra. En algunos me van a ver a mí, otros les van a ver a la Caro. Es lo bonito de esa parte colaborativa y de construir algo que es más allá de una cara o de una marca, ¿no? Que es construir esta colaboración, que yo creo que eso es lo más poderoso de lo que compartimos juntas. Sí, totalmente. Creo que ahí es donde tenemos una oportunidad de mostrar con hechos que es posible. Yo creo que culturalmente la gente todavía, la palabra colaboración no se entiende tanto y a veces suena como yo te colaboro, así como, como yo te ayudo. Te ayudo. Y colaboración es más de hacia la acción, es de arrimar el hombro, de hacer algo juntos, de unirnos para algo más grande. Es más poderoso, exactamente. Y nos hace a todos más poderosos. Así que sin duda. Totalmente de acuerdo. Gracias, querida Marius. Muchas gracias. Un abrazo a todas. Un abrazo.